queremos ahorita es alcanzar de veras un buen grado de excelencia en todos los cursos que ustedes van a llevar. Y yo voy a tratar también de compartir con ustedes otras cosas, porque a veces me agarra como la angustia de darles más y ya no platico con ustedes de aspectos tal vez más humanos que siento yo que también son importantes de tratar. Entonces tratemos este semestre de veras de conformar un equipo de trabajo. Aquí está Álvaro, estamos varios aquí, está Jorge Samayoa, está Vanessa, para atender dudas de ustedes. La clase va a ser filmada, cada clase, voy a hacer buena letra para que ustedes tengan acceso a todos los CDs que quieran, en el formato en que ustedes quieran, va a estar puesta en el GES, o sea, si faltan a la clase la van a poder ver, y la cosa es que de veras se sientan bien. Hay que ver cómo creamos un ambiente donde ambos disfrutemos la clase. Y ustedes la gocen de veras los temas que vamos a tratar, que son ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace, análisis vectorial aplicado a ingeniería física y series de Fourier. Al final, análisis de Fourier son muy importantes para su carrera y se prestan mucho para hacer ejemplos de veras, realmente interesantes. Ustedes están alcanzando un nivel en matemática. Recuérdense que la matemática es friona al principio. Y es fría muchas veces, primero porque definen mal la matemática. Ustedes leyeron por la prensa, el fracaso escolar en matemática es muy severo. Y mucha persona dice, ¿se acuerdan cuando alguien dice, usted hace matemática? Entonces le gusta lo exacto. ¿Creen ustedes que la matemática es una ciencia exacta? No, la matemática es un lenguaje. Es un lenguaje y hay que aprender a manejar ese lenguaje, porque es el lenguaje que nos permite comunicarnos con la naturaleza y plantear en ese lenguaje los problemas de ingeniería. Una viga apoyada en dos columnas, ¿cómo es que se deflecta o se deforma la viga? El lenguaje para lograr una respuesta de ese tema es la matemática. Entonces vamos a disfrutar la matemática, vamos a hacer ejemplos ya realmente mientras más van avanzando, porque al principio en álgebra la edad de Pedro es 2 veces la edad de Juan, eso no son interesantes, pero ya vamos llegando a un punto, y ecuaciones diferenciales es uno de ellos, donde pueden ya principiarse a tratar problemas interesantes de veras, de muchos campos de la ingeniería. Entonces vamos a agarrar como tema primero ecuaciones diferenciales ordinarias, y voy a asumir que se olvidaron en esta época de lo que hicimos, y empiezo de nuevo. Un poco más rápido de lo que lo hice la vez pasada, y empezamos entonces con ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, entonces surge la primera pregunta que hicimos la vez pasada y veamos si eso les quedó. ¿Qué es una ecuación? ¿Cómo? Una ecuación es un parámetro. ¿No? ¿Qué es una ecuación? Una proposición. ¿Qué tipo de proposición? Abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Que hay un elemento en la oración que es variable y hay que buscar dentro de un universo quién es ese elemento. María es bonita, es una oración cerrada. X es bonita. Entonces hay que decir, ¿dónde busca la X en qué universo? ¿Dentro de las mis universos o entre las mis teams o dentro de quién? Entonces, una oración, una ecuación es una proposición abierta escrita sobre un universo. Entonces, ¿cuál va a ser el universo del discurso en ecuaciones diferenciales? ¿Sobre qué universo vamos a escribir oraciones? Ecuaciones diferenciales sobre funciones. ¿Y funciones que tengan quién? Derivadas. Una función que entra derivada no entra aquí. Entonces, cuando yo escriba una oración que es una ecuación diferencial, en ese momento estamos escribiéndola para aquellas funciones que tengan derivada. ¿Qué es esto? Esa es una proposición cerrada, porque ya puse 2 es igual a 3. ¿Y qué valor tiene esa? ¿Verdadero o falso? Falso. 2 no es igual a 3.
si escribo esto, ¿qué es eso? Es una proposición abierta, porque aquí puedo decir quién es X. ¿Para cuál X es verdadera esta proposición? Ahora debo de especificar en qué universo busco esa X. Bien, ahora si escribo esto, ¿qué hay ahí? Una proposición. Debo decir que es Y. Y es una función de la X. La X es la variable independiente. Y dice, ¿qué función de la X puesta aquí hace verdadera esta proposición? Entonces, ¿qué es esto? Una proposición abierta. ¿Por qué abierta? Porque hay un individuo al cual debe ser sustituido para hacer de esto una proposición verdadera. A ese individuo, ¿qué estamos diciéndole aquí? Derivada. Entonces, si pongo derivada, ¿en qué universo estamos trabajando? En el universo de las funciones que tienen derivada. ¿Qué es esto? Una proposición abierta. ¿Para quién? Para una función de X que es Y de X. ¿En qué universo? De las funciones que tengan segundas derivadas. Porque estoy escribiendo, encuentre la función cuya segunda derivada al sumarle 2 nos da 3X. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Una proposición abierta definida sobre el universo de funciones que tienen derivadas. Entonces voy a escribir en general eso. Entonces, ¿cómo lo pongo en general? ¿Qué es una ecuación diferencial? Es una expresión. O sea, es una expresión, una función que contiene ¿a quién? A X, que es la variable independiente. ¿Que contiene a quién? A una función Y, que es función de X. En todo lo que diga, la Y es función de la X. Puedo poner Y igual a F de X, o puedo poner Y igual a Y de X. Puede aparecer Y', puede aparecer Y segunda, etcétera, etcétera, y puede aparecer Y enésima derivada. Obviamente pueden aparecer constantes, yo esas ni las pongo. Esto igual a 0. ¿Qué simboliza esto? Una forma de escribir en general que tengo una proposición que contiene a X y funciones de X hasta la enésima derivada. La proposición es abierta porque debo decir quién es esa Y. ¿Qué asumo de la Y? Que tiene derivadas hasta el orden n. Entonces el universo para esta proposición es el conjunto de funciones que puedo derivar y derivar y derivar y derivar hasta el orden n. Si no, no estarían ahí puestas. Muy bien. A la derivada más alta que aparece se le llama como el orden de la ecuación diferencial. Entonces, esto simboliza una ecuación diferencial de orden n. Si la derivada más alta es la tercera, es de tercer orden. Si es solo la primera derivada, es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué es la ecuación diferencial ordinaria? Y es ordinaria porque no aparecen derivadas parciales. Yo podría tener una ecuación diferencial de esta forma. D2z dx cuadrado más d2z dy cuadrado es igual a 0. Es una de las ecuaciones más importantes de toda la física matemática y de la ingeniería. Es una ecuación tipo Laplace, como se llama. ¿Qué hay en el pizarrón ahí? A veces ustedes ya pueden, hablen relajados, hagan errores. Aquí estamos para estar bien. ¿Qué hay en el pizarrón? Una oración que tiene derivadas, subas, porque en las oraciones matemáticas hay símbolos, en estas son funciones.
Hay sumas, productos, cuadrados. Esta es la frase que armamos. Y la frase es abierta porque hay cosas que no conocemos. Por lo que está ahí escrito, ¿quiénes son las variables independientes? Muy bien. Derive la z respecto de la x. Para derivar la z respecto de la x, es que la z es función ¿de quién? De la x. Derive la z respecto de la y. Es que la x y la y son las variables independientes o libres, y la z, o sea, yo estoy buscando aquí a quién, a z, que es función ¿de quién? De x y y. Z igual z, que depende de las dos variables independientes que son x y y. Son funciones de dos variables independientes. ¿Claro eso o no? La frase contiene ¿qué derivadas? Parciales. Entonces se le llama esa proposición abierta para una función de dos variables y aparecen derivadas. Es una ecuación ¿qué? Diferencial, porque hay derivadas. Las derivadas que aparecen ¿qué son? Parciales. Pero la ecuación es una ecuación diferencial ¿qué? Parcial, no es ordinaria. La ordinaria es para funciones de una variable y aparecen solo las derivadas ordinarias, no las derivadas parciales. Entonces, esa es una ecuación diferencial parcial de orden 2, se llama la ecuación de Laplace, y esta la vamos a resolver. Ahí la ecuación de onda aparece también por ahí. ¿Qué pasa con esta ecuación? D2z dx cuadrado más d2z dy cuadrado es igual a 1 partido c cuadrado por dz dt. ¿Qué hay en el pizarrón? Una proposición. Es una oración. ¿Sobre qué funciones? Z. ¿Quiénes son las variables independientes? La x, la y y la t. Entonces la z es función ¿de quién ahora? De x, de y y de t. Y me dice, de todas estas funciones que dependen de estas tres variables y tienen derivadas parciales de segundo orden respecto de x y de primer orden respecto de t, encuentre aquella que al meterla aquí hace eso verdadero. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Muy bien, hagan errores y para eso están aquí. Quien no hace errores jamás encuentra la verdad. Para que haya luz hay que conocer la oscuridad. Entonces, si no hay luz, entonces... Una proposición... No, muy bien, iba muy bien. Una proposición. ¿Por qué es cerrada? ¿Quién es la y? A saber, entonces está abierta. Abierta quiere decir número de cédula, vecindad de x es menor que 119.214. ¿Qué es esa? Una proposición abierta definida sobre todos los ciudadanos de una comunidad, que dice, para unos es falsa y para otros es verdadera. Entonces ustedes abren su cédula y si el número de su cédula, aparte del orden, es menor que 119.214, para ustedes es verdadero. Son solución de esta desigualdad. Si no, es... ¿Está claro eso o no? X. No quiero escribirla entera. X. Alumno de ingeniería industrial menor de 21 años en la Universidad Galileo. ¿Qué es eso? Una proposición abierta, porque ahí está un X, que no sé quién es, que puede ser verdadera o falsa, y es verdadera para todos aquellos que son estudiantes de ingeniería industrial menores de 21 años. Para los demás es falsa. Entonces, ¿quiénes son las soluciones de esta proposición? Todos esos jóvenes de ingeniería industrial de la Galileo que son menores de 21 años. ¿Lo agarraron eso o no? ¿Qué es esto? Pedro Díaz
es estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Galileo, menor de 21 años. ¿Qué es eso? Una proposición cerrada, porque ya puse Pedro Díaz, de un señor Pedro Díaz. Entonces veo, si realmente hay un Pedro Díaz, menor de 21 años, estudiando aquí, esa proposición cerrada es que verdadera. Si no hay el Pedro Díaz, es falsa. Pero en la proposición cerrada se exhibe al individuo. En la abierta es encuentre aquel X para el cual tal cosa es verdadera. ¿Está claro eso o no? Por ejemplo, ¿cómo se define el índice de desarrollo de un país? ¿Cómo se define el índice de desarrollo de un país para ver países que están en camino al desarrollo y cuáles no? Por el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el PIB? El PIB, el Producto Interno Bruto, es el Producto General de la Nación en bienes y en servicios. Es todos los productos que genera el país y se exportan o se consumen acá porque los productos tienen un valor. Los tomates, la arveja china, el huicoy, el café, el azúcar, todo se suma. Y los servicios, porque los servicios prestados, ya sea internamente o externamente, corresponden a un salario o a un valor. Y todo eso define lo que es el PIB. Y el PIB es todo lo que la nación genera medible en quetzales. Y lo que se genera son o bienes o son servicios. Ahora, lo que interesa para ver el desarrollo es de eso que la nación produce, cuánto corresponde a cada cabeza que está en la nación. Entonces va a depender o se relaciona a quién, a la tasa de nacimiento. Porque si la tasa de nacimientos es mayor que el PIB, o excede cierto porcentaje, nos estamos empobreciendo, porque cada vez hay más gente y menos producción. Entonces, si la tasa de natalidad es pequeña y el PIB grande, cada vez va aumentando. Entonces, desarrollo quiere decir reducción en tasa de natalidad, incremento del PIB, o bien que crezcan los nacimientos, pero el PIB va más rápido que ¿quién? Que los nacimientos. Si no, ¿qué es el PIB? El pastel que produce el país. Y ese pastel se parte en rodajas, y el número de rodajas es el número de gentes que hay con todos los nacimientos. Pero por los nacimientos, ¿qué están midiendo? En cuánto están achiquitando las rodajas. La condición inicial es con cuánto empezamos. Entonces yo puedo escribir X país del planeta Tierra, cuya tasa de nacimientos es la mitad del incremento del PIB, y encontrar aquellos países para los cuales es eso verdadero. Bueno, y así son las proposiciones. Vamos a esto. Regreso aquí. ¿Qué hay en el pizarrón? Una proposición abierta. ¿A quién busco? Ese es para nosotros. Buscamos a Y. ¿Y quién es Y? Una función de X. ¿Qué me dice la oración? Encuentre aquella función de X que al derivarla vuelve a ser ella. O sea, que la derivación no la altera. Si la derivo, me sale lo mismo. ¿Dónde la voy a buscar? Dentro de ese gran universo de todas las funciones que tienen primera derivada. ¿Qué función al derivarla me da ella misma? ¿Quién? Cero me da también ella misma. Derivada de cero, cero. ¿Qué otra? E a la X. Entonces, digo, E a la X. Y igual E a la X. Porque al derivar E a la X, ¿qué me da? E a la X. Este es un individuo para el cual esto es verdadero. Seno X. ¿Esa está en el universo o no? Sí. ¿Tiene esta derivada? Sí. Y todas las derivables es el universo para el cual escribí esta oración. ¿Para este es esto verdadero? No, porque la derivada, ¿quién es? Pues seno X, ese no es. Estos dos pertenecen al mismo universo, porque son funciones que
derivables que tienen primera derivada que las puedo derivar. ¿Está claro eso o no? Bueno. Entonces veo, digo, esta es una solución. Pero ¿qué pasa si agarro y igual 2 por e a la x? ¿Será también esa solución? Derivemos. ¿Cuánto es y'? La constante no se deriva y la derivada de a la x es e a la x. Ah, y si agarro y igual c, una constante, por e a la x, ¿es esa solución? Si hago la derivada, ¿qué me da? Y' es igual, la constante no se deriva y me queda c por e a la x. Entonces, ¿y quién es c? Cualquier número. Entonces pongo c, pertenece a los números reales. Entonces, ¿cuántas ¡ojo! Para c igual a 0, tienen la solución que ustedes dijeron. Para c igual a 0, y es 0. Y derivada de 0 es 0. 0 por e a la x es 0. ¿Está claro eso o no? Muy bien. ¿Cuántas funciones? ¿Para cuántas funciones es esto verdadero? ¿Para cuántas? Para infinitas, para todas estas. C igual a 1, C igual a 1 medio, C igual a menos 315, C igual a lo que quieran. Es una solución. Entonces, esta ecuación diferencial, ¿cuántas soluciones tienen? Infinitas. Es que hay infinitos individuos que la hacen verdadera. Pero todos esos individuos son de esta forma. O sea, su diferencia es únicamente por una constante multiplicativa que se llama constante de integración. Entonces se dice que la solución de la ecuación diferencial, ¿qué es? Una familia de funciones. ¿A cuántos parámetros? A un parámetro. ¿Está claro eso? Entonces la solución es, los veo un poco así como de caidones, y es igual a c por e a la x. Esa es la familia solución. ¿De qué orden es la ecuación diferencial? Primer orden. ¿Cuántas constantes aparecen en la familia? Una. ¿Está claro eso o no? ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Sí? Los veo un poco así como bajones. ¿Qué les está pasando? ¿Todavía están cansados del largo descanso? Si no entienden algo, pregúntenme. Quiero que sientan emoción. Y si esto no los emociona, así están mal. Bueno, otra vez juntos. Quiero que entiendan bien. Y hay caras que no estuvieron aquí el año pasado, entonces. ¿Qué hay en el pizarrón? Una proposición abierta. ¿Para quién? Para una función y de x. Y lo que me está diciendo aquí es y' es igual a 3. O sea que la forma de esta es una f. La x no aparece explícita, de y' igual a 0. Es lo que está puesto aquí en forma general. De forma general pueden aparecer la x, la y, la y', la y segunda, pero no tienen que aparecer todas en forma explícita. Entonces y' igual a 3. ¿Qué función me da derivada 3? Y de x es igual a 3x. La derivada de 3x, y' aquí de esta, es 3. El 3 no se deriva y la derivada de x es 1. Solo esa. ¿Cómo? Le puedo sumar la constante. Y de x es igual a 3x más c. Derivada de una suma. Suma las derivadas. Derivada de 3x, 3. Derivada de c, 0. ¿Quién es c? Cualquier número real. Ponemos c, pertenece a los reales. ¿Qué hay en el pizarrón? Infinitas, una familia de funciones que contiene ¿cuántos parámetros? 1. ¿Qué es esa c? ¿Cómo se ve esa familia? Este es un conjunto de ¿qué gráficamente hablando?
¿De rectas qué? De rectas paralelas, porque la pendiente es 3, que lo que varía es su corte con el eje de las Y. O sea que la solución de esta es, para C igual a 0, tengo la recta y E igual 3X, es esta, C igual 0. De ahí tengo C igual 1, la paralela que corta en 1, C igual 1. Para C igual menos 1, la paralela que corta en menos 1, C igual menos 1, etcétera, etcétera. Entonces tengo esta es la familia de rectas y es una constante la que va poniéndole índice, la que va rotulando, la que va especificando a cada uno de los miembros de la familia para los cuales esa proposición es verdadera. ¿Estamos? Pues ya, eso ya lo sabíamos en el grupo. Vamos a ver esto. Yo sigo un poquito porque es importante que lo vean. Vamos otra vez juntos. Perdonen si les repito tanto. No es una ofensa hacia ustedes, porque cuando uno repite mucho puede ser ofensivo. Pero yo creo que aquí no estamos para ofendernos y no ofendernos, aquí estamos para que ustedes crezcan. Y muchas veces entender es ver lo mismo 3 veces, hasta que ustedes ya lo sientan que es natural. Cuando uno escucha algo por primera vez, y dice, ¿eso qué es? Ya la segunda, ya la tercera, ya después de 100 veces ya lo ve natural. Y entender es que algo sea ya parte de su estilo de vida, de su forma de pensamiento y de expresión, ¿verdad? ¿Qué hay en el pizarrón? Una proposición abierta. ¿Para quién? Para una función y que depende de la variable x. ¿Cuál es mi universo? Las funciones que tengan segunda derivada, porque me dice, sáquele segunda derivada a ese objeto desconocido y debe darle 0. En el universo de las funciones que tienen segunda derivada, encuentre aquel o aquellas cuyas que al derivarlas 2 veces me da 0. Entonces digo, ¿quién es la segunda derivada? Es la derivada de la primera derivada. Entonces, si lo que estoy tapando con la mano me da 0, es que lo que está dentro, ¿qué es? Una constante. O sea, esto quiere decir que y' es una constante. ¿De qué orden es la ecuación diferencial? De segundo orden. ¿Es ordinaria? Sí, porque la derivada es la derivada común de una variable, no es derivada parcial. Ahora, y si y' es una constante, ¿qué función tiene al derivarla una constante? C1 por x más C sub 2. En esta ecuación de primer orden, la solución eran rectas paralelas. ¿Qué hay ahora? ¿Quiénes son estas? Contéstenme bien, por favor. Esta es una familia de funciones con ¿cuántos parámetros? Con 2. ¿Por qué 2 parámetros? Porque el orden es 2. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué en el pizarrón? ¿Qué es esto? Jóvenes, me están jugando broma ustedes. ¿Cómo no van a saber qué es eso? ¿Qué es eso? Una recta. Otra cosa que de alguien. ¿Qué es E1? Cualquier número. ¿Y qué es E2? Cualquier número. ¿Quiénes aparecen ahí? Todos los números. ¿Qué es eso que está ahí? Alguien que me lo diga, por favor. Una familia de rectas. ¿Quién? Una familia de rectas. Muy bien, es una familia de rectas. Algo más para que todos lo vean bien. Es una familia de rectas.
paralelas, no, porque esto puede ser cualquier número. Este puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.5, 1.8, dice, cualquiera. Si este es cualquiera, ¿qué es E1? La pendiente. ¿Qué pendientes aparecen? Todas. ¿Quién es E2? El lugar donde corta el eje Y. ¿Y qué número es E2? Todos los números. Entonces, ¿quiénes están aquí? Todas las rectas del plano. Esta está ahí, sí, y esta está ahí también, y esta también, y esa también, y esa también. Aquí están todas las rectas que tapan el plano. O sea, ¿quién es la familia de solución de esas? Todas las rectas del plano. De la otra ecuación diferencial, ¿quién era la familia de rectas? La familia de las rectas paralelas. ¿Está claro eso o no? ¿Qué hay en el pizarrón? Una proposición abierta para una función de x. ¿Cómo se llama esa proposición? Ecuación diferencial. ¿De qué orden? De orden 2. ¿Por qué de orden 2? Porque es la segunda derivada la más alta. Si la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada, me da 2, la primera derivada, ¿cuánto da? 2x, pero también puedo sumarle, ¿quién? Una constante. Si derivo esto, al derivar y', ¿qué me da? Y segunda. Derivada de una suma es ¿quién? Suma las derivadas. Derivada de 2x es 2, derivada de C1 es 0. Pero si la derivada me da 2x más e, la función es ¿quién? Para que me dé 2x, ¿quién tiene que aparecer? ¿Quién? X cuadrado. La derivada de 2x. Para que me dé C1, ¿quién tiene que aparecer? X. Para que me dé C, y puedo sumar una constante. Si saco la primera derivada de esto, ¿qué me da? Primera derivada de una suma, sumar las derivadas. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de C1 por x, derivada de C2, 0. Si derivo esto, me da esto. Entonces, esta es ¿quién? Una familia de funciones con ¿cuántos parámetros? Con 2. ¿Por qué 2 parámetros? Porque el orden es de segundo orden. Si la derivada es 2, las constantes van a ser 2. ¿Estas familias qué son? Son parábolas. Son parábolas. Vamos a ver, si agarro x igual a 0, me da C2. Entonces C2 está corriendo la intersección C2, me va a dar el corte aquí. ¿Qué puedo decir de esas parábolas? ¿Estarán todas las parábolas del plano? No, ¿qué parábolas están? Aquellas que se abren para arriba, porque el coeficiente de la x cuadrado es 1, y si es un positivo, la apertura es hacia arriba. Aquí aparecen estas parábolas. Este corte es C2, aquí aparece una parábola que está aquí. Este corte es otro valor de C2, aparece esta parábola que está ahí, ese corte es C2. ¿Claro eso? Solo estamos revisando. ¿Qué hay en el pizarrón? Una ecuación diferencial. ¿De qué orden? 3. Que me dice, encuentre la o las funciones que al derivarlas 3 veces me van a dar 0. Entonces, ¿quién es la tercera derivada? La derivada de la segunda. Pero para que la derivada de esa me dé 0, tiene que ser esa, ¿quién? Una constante. Entonces, si la vuelvo a derivar, me da la tercera y le va a dar la constante 0. Si la segunda derivada, ¿quién es la segunda derivada? La derivada de la primera derivada.
Si me da una constante, ¿quién es entonces esa función? La lineal. Entonces, ¿quién es la función? ¿Qué función me da derivada la lineal? La cuadrática. ¿Cuántos parámetros o constantes de integración hay? 3. Ustedes, ¿cómo? C1 dividido 2. Pero C1 es cualquier número, entonces C1 dividido 2 es cualquier número, ahí aparecen todos los números, pero está bien, sí. Entonces, al derivar esto, me da esto, al derivar esto, me da esto, al derivar esto, me da esto. Entonces, la solución es una familia con ¿cuántos parámetros? Con 3. Y ahí aparecen como C1, C2 y C3 son todos los reales. Ahí aparecen todas las parábolas ¿de quién? Del plano. ¿Qué hay ahí? Una ecuación diferencial de quinto orden que dice, encuentre las funciones que al derivarlas 5 veces me van a dar 0 y empiezan a hacer lo mismo. ¿Está claro eso? Bueno, ahora ya está. Ya entendido eso, retorno a la presentación general. Bueno, entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Una proposición abierta que puede aparecer hasta la enésima derivada de la función que busco. La derivada más alta que aparece define lo que se llama el orden de la ecuación diferencial y se llama ordinaria porque son derivadas de una función de una variable real. Vamos a hablar la solución de la ecuación diferencial es una familia de funciones con n parámetros. ¿Por qué con n parámetros? Porque aquí puse el orden de la ecuación diferencial como n y la escribo así, y igual y, y la y es función de ¿quién? De x. La única variable independiente es x, y aquí pongo un punto y coma para indicar que van a aparecer en la solución los parámetros o constantes C1, C2 hasta C sub n. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial de orden n, su solución es una familia de funciones a n parámetros. Si es que de todas esas soluciones nos interesa solo una, entonces tendríamos cada miembro de la familia, cada uno está identificado por n letras, por n parámetros, por n constantes. Entonces, para determinar una, ¿cuántas constantes debo determinar? N. Entonces me hace falta dar cuántas condiciones, para cuántas ecuaciones debo generar, n ecuaciones, y esto es lo que se llama el problema de valor inicial. Lo voy a explicar mejor un poco más adelante para que no se me enrede. Bueno, hay que resolver ecuaciones diferenciales. El mundo sería distinto y la revolución industrial si hubiera avanzado todo mucho más rápido, la física misma, si existiera matemática para resolver todas las ecuaciones diferenciales. No existe. Las ecuaciones diferenciales más interesantes que existen son las llamadas no lineales, que es donde aparece la y elevada al cuadrado, al cubo o bajo un seno. Y esas ecuaciones son las que rigen la naturaleza, pero no hay matemática todavía para resolverla, solo métodos numéricos. Pero los métodos numéricos, como vamos a ver cuando hagamos aquí métodos numéricos, puede ser que nos estemos pasando por el punto crítico.
Es decir, por ejemplo, ¿quién sabe, conocen ustedes un punto crítico en algún fenómeno? ¿Qué son fenómenos críticos? ¿Qué son fenómenos críticos y pertenecen a un campo de la matemática que se llama teoría de catástrofes? Y en el universo solo existen 7 tipos de catástrofes que van a aparecer aquí en ecuaciones diferenciales que se las voy a dar. Y una de esas, toda catástrofe, da lo que se llama un fenómeno crítico. ¿Y qué es un fenómeno crítico? Es un cambio de estado, un cambio en la materia, un cambio en la sociedad. Por ejemplo, en teoría de catástrofes se estudia bajo qué condiciones fue que colapsó el Imperio Romano. Entonces se definen las variables que intervienen en un colapso social y se ve qué valor crítico, cuándo se está aproximando esa sociedad a un valor crítico en el cual se va a dar una revolución. Por ejemplo, cuando ustedes piensan en la Revolución Francesa, cuando le dicen a los reyes, a Luis, a los Luises, cuidado que ya vienen, ahí vienen los muchachos, ¿verdad? Cuidado que ya vienen, ya a tomar la Bastilla. Y cuando dijeron, bueno, reconozcamos la libertad, ya era demasiado tarde. Ya le habían cortado la cabeza a muchas personas. Entonces, es decir, digamos, un fenómeno crítico es cuando se da una transición violenta no esperada. El más conocido para ustedes es la transición del agua. El agua es un líquido, está en estado líquido, como lo conocemos nosotros, a las temperaturas ambientes, al menos que vivimos en Guatemala. La temperatura, al llegar a 98.2 o 100 grados centígrados, el agua tiene una primera transición. O sea, la materia tiene una estructura. Si saliéramos, por ejemplo, de la estructura sólida del agua, del hielo, el hielo cristalizó y es, por ejemplo, ya las oscilaciones de las moléculas son mínimas, ya no hay. Entonces tenemos un cristal. Eso es abajo de 0 grados centígrados. Ahora, fíjense bien que en todos los fenómenos críticos hay muchos, la transición magnética, la transición a superconductor, hay temperaturas críticas para todos los materiales y hoy en día es un punto muy candente. Por ejemplo, la temperatura del antiferromagneto. Por ejemplo, en el agua. En el agua aquí estamos, y voy a ponerme aquí 4 grados centígrados. De 4 grados centígrados y voy a poner 100 aquí arriba. Aquí es vapor, o sea, hay una transición de fase. Se acerca a un fenómeno crítico, todo va a cambiar. La estructura previa colapsó. En el agua el agua no hay una estructura ordenada en el estado líquido, pero sí hay órdenes parciales y lo que se llaman interacciones de largo alcance. Hay regiones del agua que están interactuando con una lejana y no necesariamente con las vecinas, como es en el estado sólido. Ahora, al llegar aquí, empiezan, los fenómenos críticos siempre se anuncian. Muchas personas creen incluso que en terremoto, que es un fenómeno crítico, ¿verdad? Una transición de estado, un movimiento, deslizamiento de una placa, dicen que los animales avisan y empiezan migraciones de animales. Se vio en este maremoto que muy pocos animales no domésticos, no murieron ninguno. Todos emigran y para el terremoto que hubo en Guatemala se observó ciertas especies que empiezan a comportarse de una manera extraña. O sea, en el movimiento de las placas hay un cambio en el campo electromagnético de la Tierra y es lo que se puede detectar o medir de cierta manera cómo está cambiando el campo eléctrico y magnético en el interior de la Tierra. Entonces hay algo raro. Cuando una empresa va a colapsar, pasa algo raro. Cuando la bolsa de valores va a tronar, empieza ya como una tormenta. Y se puso raro el cielo, está amarillo, y está avisando que algo va a suceder. En el agua, a los 4 grados centígrados, si ustedes lo pueden ver, ponen un refrigerador, empiezan a medir, se pone turbia. El agua está bien, la ven transparente. Al llegar a 4 grados y unos centavitos, viene y se enturbia el agua, pero no es hielo. Ustedes la pueden mover y se mueve, todavía está en estado líquido. En estado líquido quiere decir que, ¿cómo se define el estado líquido? Que se puede gotear. Si meten un gotero, ¡puc, puc!, gotea. Si en sólido no la va a poder gotear, en sólido, no sale por gotas.
Y el gas tampoco sale por gotas, el gas sale por chorro, pero el líquido lo pueden gotear. Ese es un fluido goteable, es el estado líquido. Entonces aquí se enturbia el agua, siguen enfriando y de repente ¡clac!, hay un nuevo orden. Lo pueden analizar en fenómenos sociales. Si ustedes analizan la Revolución Cubana como un fenómeno crítico, por ejemplo, con la llegada de Fidel, empiezan los disturbios previos. Si los avisos hay, lo que pasa es que la gente a veces no quiere verlo, lo que está por venir. Pero empieza cierto grado de disturbios. Por eso es, digamos, que cuando uno lee la prensa a nivel internacional, deben pensar siempre en los fenómenos críticos y las transiciones, porque empiezan las señales y empiezan los avisos. Entonces es hora de que todavía se pueden tomar medidas. Media vez, hay un punto, digamos, aquí se puede revertir, hay un punto donde empieza a cristalizar el agua, donde ya no se puede revertir, a menos que haga algo violento y saque el agua del proceso donde está. Pero media vez ya empezó aquí, ya se empieza a ir y aquí hay una transición a los 0 grados centígrados. Aquí a los 98.2 van a ver si empiezan a hervir agua y lo observan, hay ciertos colochitos, ciertas corrientes, ciertas turbulencias que empiezan a formarse en el interior antes de que haga y empieza a salir el vapor de agua, ¿verdad? Entonces estos fenómenos críticos son cruciales, pero estos solo se dan en lo que es, digamos, ecuaciones no lineales. Y ahí no hay teoría, entonces nosotros vamos a considerar ecuaciones ahorita muy especiales. Lorentz, porque uno dice, miren muchacha, qué raro todo, ¿verdad? Los seres humanos, hablando de tecnologías de nanosegundos, hablando de circuitos microscópicos, miniaturizados, que ya están llegando casi a un angstrom, o sea, 10 a la menos 8 centímetros, a esas longitudes donde va a colapsar. O sea, la tecnología miniaturizada tiene que colapsar porque llegar abajo de 10 a la menos 8 centímetros entra uno al mundo cuántico. Entonces uno realmente vive en 3 mundos. Y fíjense lo curioso de la ciencia. Aquí estamos nosotros. Aquí está lo grandote. Y aquí está lo chiquito. De lo chiquito sabemos mucho. Y lo chiquito pasa a ser un mundo muy distinto al nuestro. Cuando bajamos de la longitud 10 a la menos 8, que es crítica. Ahí ya las cosas que aquí no pasan, suceden. Entonces llegamos al país de Alicia de Alicia en el País de las Maravillas, al mundo de los cuanta. Puedo pasar por montañas puedo saltar montañas sin tener la energía, hay efecto túnel, efectos fotoeléctricos, hay cosas interesantísimas, es otro mundo. O sea, si nos miniaturizaran a nosotros, estamos viviendo en nuestra escala, casas, techo, las nubes, el cielo, telescopio, planetas, en ese mundo podrían hacer ustedes una historia, un romance en el mundo cuántico, ¿verdad? ¿Cuál sería una relación de una pareja en ese mundo cuántico donde todo es distinto? Que no es este mundo que vivimos. Ya avanzamos. Partículas elementales, aceleradores lineales, teoría de supercuerdas hoy en día, ya está casi explicado el origen del universo con el Big Bang, etc. Ese es el mundo cuántico. Aquí está el mundo relativista, aquí arriba. Ya sabemos cómo colapsa la estrella, cómo nacen las estrellas, cómo evolucionan y todo. Y aquí no tenemos una teoría que nos diga si va a llover o no, si habrá un huracán, qué va a suceder. En el planeta en que vivimos, que no es un mundo de dimensión extrema, no conocemos el planeta Tierra. Han estado resultando fenómenos muy graves hoy en día, por ejemplo, esa variación en el eje de rotación de la Tierra. Les voy a mostrar a ustedes un diagrama de cómo en diferentes épocas se han dado esas transiciones y se dan variaciones de clima. Claro está que, por ejemplo, hoy en día mucha gente dice, es por la industria, es por eso, los que defensores de la naturaleza. No es por eso. Es parte de esos cambios que se han dado en muchas situaciones. Están colapsando los dos polos de arriba,
se están deshielando, y eso va a provocar cambios grandes en el movimiento mismo del planeta Tierra. Entonces, Lorentz fue el primero que intentó predecir las lluvias. O sea, hizo un sistema de ecuaciones no lineales, que las vamos a ver, no se pueden resolver, y construyó un computador análogo solo para intentar encontrar soluciones aproximadas de esa ecuación. Se han aplicado a eventos de tornados en Estados Unidos, pero habría que afinar tanto los intervalos porque uno puede pasar de largo el punto donde va a suceder la transición crítica. Entonces, esos son, de veras es interesantísimo, y es lo que dificulta la ingeniería, que a escala nuestra no se entiende mucho. El hombre triunfó en entender lo que no ve, el micromundo, y lo hemos explotado técnicamente. El semiconductor, conocemos la estructura de sólidos, conocemos cómo es la conducción de electrones en sólidos, cómo es el calor específico en sólidos. Ahí estamos adentro. Y lo grandote, ya podemos predecir qué va a pasar casi con una galaxia, calcular muchos desplazamientos de estrellas. Pero y ahorita, en el movimiento de un tronco, no podemos. Aquí, porque la matemática en el micromundo se discretiza, y el aparato matemático es el álgebra lineal, son matrices. Aquí, porque las ecuaciones son más manejables, no es porque haya gente más genial, pero aquí a nuestra escala es donde están los grandes misterios y donde colapsan las cosas, y nuestras ecuaciones diferenciales no se pueden resolver. Entonces, eso es trágico. Hay mucho invento tecnológico, porque aparte es hacer tanteo. De ahí es la diferencia entre ciencia y tecnología. ¿Quién me descubrió la palanca? Miren, muchachos, si yo apoyo esta palanca aquí, tengo que hacer menos fuerza para levantar el peso. Pero ¿dónde la debo de aplicar para minimizar la fuerza que yo aplico? Entonces hay que saber las leyes naturales de la palanca, que es donde entra la ciencia. La ciencia es la que permite de veras explotar la tecnología. Ustedes pueden encontrar un fenómeno: si hago esto así, soy más eficiente. Pero eso puede tronar porque lo hicieron al tanteo, probando. Pero si conocen ustedes las leyes naturales que rigen ese fenómeno, van a poder hacer muy buena tecnología. Y debido a que no hay solución de todas las ecuaciones diferenciales ni un algoritmo para encontrarlas exactas, muchas personas pueden pasar por un punto crítico. Por ejemplo, en el diseño de aviones supersónicos es bien crítico, por las vibraciones todas que se generan en el fuselaje y en las alas. Todo está descrito por ecuaciones diferenciales, todo. Y el diseño está hecho con ecuaciones diferenciales, muchas parciales, otras ordinarias. Pero cuando son no lineales, que es donde entran las vibraciones no deseadas, ahí la matemática truena. Yo les comentaba la vez pasada que el libro, la Biblia, se los enseñé, creo, no lo vieron ellos, no. Se los voy a traer pues solo para que lo vean así, el Camke, que fue un señor que agarraron los nazis preso. Se lo llevaron a un campamento, a un campo de concentración, y se dedicó a hacer ecuaciones diferenciales, junto con un matemático famosísimo, Esteban Banach, que hay un libro que se vende aquí en Guatemala de cálculo, de Banach. A Banach lo mataron porque lo agarraron para experimentar la enfermedad del cólera morbus y todo eso. Ellos los inyectaban, los agarraban como ratas de experimentación y los mataron, ¿verdad? Pero a Camke no. Y Camke en su encierro ahí se dedicó a resolver ecuaciones diferenciales. Yo tengo el libro de ordinarias y de parciales, los voy a enseñar. Y ahí hay 4.000, 5.000 resueltas. Y se dice que la que no está ahí no tiene solución. Entonces yo les puedo poner una muy sencilla y que no la podamos resolver, pero ni que nos volvamos locos. No tiene solución. La podemos hacer un programa de computación, que hay muchos. Hay mucho software para ecuaciones diferenciales. Se basa todo en un método que vamos a emplear, que es el algoritmo Runge-Kutta-4. Este lo vamos a ver y vamos a tratar de que ustedes corran algún programa para buscar una solución aproximada de una ecuación diferencial. Pero el problema está en las no lineales. Entonces vamos con eso. Pues por eso es que las estudiamos por clases. Entonces vamos a ver el primer tipo. Primero, restricción.
Nos vamos a ir a las de primer orden. Entonces, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Forma general. F que contiene a X, contiene a Y y a Y' es igual a 0. Cuando escriba esto estoy hablando de todas las posibles, en abstracto, que digo, son expresiones que tienen X, Y y Y'. Como es de primer orden, la derivada más alta es la Y'. Entonces vamos a la clase número 1, voy a poner C romano 1. Nosotros vamos a tener que ver cuáles son las clases y cuando tengamos un problema, poder identificar de qué clase es. No hay otra forma de hacerlo. Clase número 1, ecuaciones separables. Ecuaciones separables. Esa es la clase separable. Entonces, f de x, y igual a 0 es separable si puede representarse en cualquiera de las formas siguientes. Entonces tengo una ecuación en abstracto, f de x, y igual a 0, es separable si puede esta ecuación representarse en cualquiera de las formas siguientes. ¿Y cómo lo vemos? Pues aplicando procedimientos del álgebra, despejando y'. Entonces, si puede representarse en la forma y' igual a una función f de x sobre una función g de y, o y' igual a una función f de x por una función g de y, o y' igual a una función g de y sobre una función f de x. ¿Cuándo es la ecuación diferencial separable? Si puedo despejar la y' y me queda separada una función de x y una de y en la forma de cociente o en la forma de producto. Entonces, ¿cómo veo si una ecuación diferencial es separable? ¿Cómo se ve? Se despeja la y'. Y se ve si al despejar la y' me queda un producto, un cociente de función solo de x y de función solo de y. Bueno, entonces si es separable, entonces, ¿cuál es el algoritmo de solución? Algoritmo de solución. O sea, ustedes les dan una ecuación diferencial. No sabemos si es separable. Entonces viene, paso número 1. Despejar y' en f de x, y igual a 0. Primer paso, despejan su y'. Al despejar y', puede que se dé esto, esto o esto.
Si no se da, no es separable, stop. Ahí murió. Entonces vamos a buscar si es de otra clase. Y si no es de ninguna de las conocidas, o método numérico, solución por serie o computador, o tratar de dormir tranquilo y olvidarse de la ecuación diferencial, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que realmente ha vivido años de tortura tras de uno. Y es increíble, ¿verdad? Bueno. Paso número 2. Yo conocí a dos personas, un alemán, Mossbauer, y un suizo, Heinrich. Yo era más amigo de Heinrich que de Mossbauer. Y los dos estaban investigando el mismo tema. Mossbauer lo estaba haciendo en Alemania, en München, y Heinrich en Zúrich, que era en el tiempo donde yo vivía en Zúrich. Y los dos estaban viendo cuál es el impulso que recibe un núcleo atómico ante la emisión de un rayo gamma, de un quantum gamma, como se llama. Tema candente y de una aplicación enorme hoy en día en todo lo que es resonancia magnética nuclear, y en eso que no existía en ese entonces. Mossbauer, los dos estaban muy cerca. O sea, yo vi como un pollo ahí, Heinrich envejeció, como 20 años en cuestión de una semana. Tenían tal vez unos 7, 12 años de estar dedicados al efecto ese, ¿verdad? Calculando, midiendo y sacando la teoría. Mossbauer se fue a California y logró terminarlo, y lo publicó prácticamente días antes de que Heinrich llegara, si ya estaba por llegar. A Mossbauer le dieron al premio Nobel de física, y a Heinrich nada. Se quedó sin nada. Ese hombre se desplomó, dejó de ser profesor, ese hombre se acabó. Lo que es 7 años investigando 18, 20 horas diarias y sentir que pero no, ¿verdad? Ya, pero no, porque mucha gente pelea por ese premio Nobel, ¿verdad?